8-3. 8 de los 11 ministros votaron por admitir una controversia contra la reforma judicial. ¿Qué significa esta controversia? Lo vamos a ver en algún momento. 2 de las 3 ministras que votaron en contra y que recurrentemente lo hacen en contra de la mayoría de ministros, dijeron que esto crea una crisis que pone al país al borde de un golpe de Estado, con un descuido, con una falta de respeto por los conceptos, por las palabras. Pero a ver, vamos paso por paso. Roberto Gil, qué gusto, buen día, Roberto. ¿Qué fue lo que admitió, lo que votó ayer la Suprema Corte? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué significa? ¿Y qué opinas sobre estas palabras de golpe de Estado expresadas por 2 ministras de la Suprema Corte de Justicia? Roberto. Y por algunos actores políticos, Ciro. Buen día. Vamos a dejarlo hoy en los actores centrales, que son los ministros de la Corte. La nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue una ley que reformó el ministro presidente, porque él presentó la iniciativa y trabajó con el Congreso para hacer esa reforma, el ministro Saldívar, del 7 de junio del 2021. Es esta nueva ley. Y esta ley tiene un dispositivo, el artículo 11, que le da al Pleno de la Corte la facultad de velar en todo momento por la independencia del Poder Judicial de la Federación. Y hay una disposición que establece que puede conocer de las controversias que se susciten entre las salas, pero también cualquier controversia que afecte la independencia del Poder Judicial. Es lo que hizo el día de ayer el Pleno de la Corte. Un grupo de jueces y magistrados plantearon la posible afectación a la independencia derivada de la reforma judicial y el Pleno admite el día de ayer darle el trámite a esa controversia. El procedimiento apenas inicia. No es cierto que ya haya resuelto el Pleno de la Corte que es inconstitucional la reforma judicial. Únicamente está resolviendo si hay un procedimiento para conocer de la petición de jueces y magistrados. Es irrelevante si son 8 o 6, porque en este caso no se exige la mayoría agravada. Bien. La mayoría agravada de los 8 es para expulsar del sistema una norma general. En este caso estamos única y exclusivamente discutiendo si se requiere, si hay un procedimiento para conocer de esta petición de jueces y magistrados. Una mayoría amplia de 8, pudo haber sido 6, 7, no se requiere la mayoría agravada, insisto, resolvió darle trámite a esa petición por la vía del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa eso, Ciro? Sí. Que va a empezar la Corte a conocer si la reforma judicial es conforme o no a la Constitución, pero antes, si existe la facultad de la Corte de invalidar una reforma constitucional. Para tiempos inéditos, decisiones inéditas, jamás se había planteado una reforma de este tamaño, jamás se había planteado una alteración a la estructura básica de la Constitución como con esta reforma. Apenas está empezando la discusión sobre si la Corte puede expulsar o no una reforma constitucional del sistema. Por cierto, ya ha habido pronunciamientos de ministros de la Corte, entre ellos del propio Saldívar, en el sentido de que sí cabe un recurso ante la Corte, la acción de inconstitucionalidad o el amparo contra reformas constitucionales. Bueno, este debate aquí no es nuevo. El martes Arturo Saldívar nos dijo otra cosa, Roberto. Yo tengo los votos particulares del señor Saldívar, en el cual él ha sostenido que sí se puede, sí hay recurso en contra de una reforma constitucional. Que se le haya olvidado en el camino o por ponerse el chaleco guinda haya desandado todos sus precedentes. Es más, Ciro, la tesis de licenciatura del señor Saldívar trata de eso. Bueno, dejemos a Saldívar, regresemos al tema. O sea, hay antecedentes, que es el punto, ¿no? Sí. Hay antecedentes. Esta discusión no es nueva en México ni en el mundo.
sobre todo cuando ciertos regímenes están tratando de revertir la democracia desde la propia democracia. Hay casos como por ejemplo en Turquía, ejemplos en muchos países en los cuales las Cortes Supremas han tenido que pronunciarse sobre reformas que trastocan principios fundamentales. El artículo 136 de la Constitución, Ciro Manuel, dice: esta Constitución es inviolable. ¿Cuál? La Constitución que es producto del constituyente. Dice el 136, en cualquier momento el pueblo puede defender los principios constitucionales. El Poder Revisor de la Constitución es un órgano regulado por la Constitución. No puede hacer cualquier cosa. Estoy prácticamente citando las palabras del señor Saldívar en sus votos particulares. El Poder Revisor de la Constitución no tiene la facultad, el poder de destruir la esencia, el coto vedado, la estructura básica de la Constitución. ¿Qué está resolviendo la Corte en este momento? Uno, ¿qué trámite le va a dar una petición de jueces y magistrados? Y dos, y lo más importante, si existe un conjunto de principios por el propio Poder Revisor de la Constitución. Lo que yo escuché ayer de algunas ministras de la Corte es un anticipo del desacato a cualquier resolución que vaya a tomar la Corte. No pueden hablar de golpe de Estado cuando un órgano constituido conforme a una facultad que está establecida en la ley, el artículo 11, que es el desdoblamiento del principio de independencia judicial, le da a un órgano, la Corte, una facultad legalmente establecida, Ciro Manuel. No estamos frente a una ocurrencia, al hecho de que un juez civil o cívico o un juez administrativo en algún lugar haya determinado que la reforma constitucional es inconstitucional. Es la Corte, en ejercicio de una facultad que ya se ha usado en otro momento, que se expresa, que deriva, insisto, de una nueva ley orgánica. El hecho de que estén anticipando que conocer de estos procedimientos, que la posibilidad misma de invalidar la reforma constitucional es un golpe de Estado, anticipa, Ciro Manuel, que habrá un desacato, por lo menos, de esas dos ministras de la Corte. No están diciendo que están en desacuerdo. Pero, a ver, ¿qué es un desacato? Ellas, ¿qué más da si desacatan? No, es que no están cuestionando un procedimiento. Sí. No están. Pero finalmente son declaraciones. En los hechos, si lo que resuelva la Corte será resolución de la Corte. Será resolución de la Corte. Aunque dos ministras o tres ministras la califican como un golpe de Estado. Bueno, en la prensa. No, en la sesión. O en la sesión. Sí. En la sesión, sí, deliberando. En ejercicio de esa facultad. Como la oposición, como vimos a la oposición cuando había oposición. Yo tengo dudas de si después del 1 de octubre todavía hay oposición política en las cámaras, pero también en las discusiones previas a la votación de la reforma al Poder Judicial, también muchos hablaron de dictadura, de totalitarismo y de golpe de Estado. Sobre todo algunos legisladoras del PAN y del Movimiento Ciudadano. A ver, sí. Hacemos un corte y concluimos con este tema, porque pues, también van a votar en contra. Si es que llegara a votar a favor los otros 8 ministros, estas 3 ministras van a votar en contra y van a decir que fue un golpe de Estado. ¿Cuál es la importancia de sus palabras? Roberto, te dejo la pregunta. Son 8:20. Volvemos. Continuamos, concluimos esta conversación, este análisis con Roberto Gil. Ya lo hiciste, ya explicaste el alcance. ¿Qué fue el sentido de la decisión, lo que votó ayer una mayoría de ministros en la Suprema Corte de Justicia al admitir una controversia que presentaron jueces y magistrados en contra de la reforma judicial? Y nos quedamos, Roberto, en que ayer fueron 2, pero quizás sean 3, las ministras de la Suprema Corte que califiquen una eventual
decisión de la Suprema Corte en contra de la reforma del Poder Judicial como golpe de Estado. La pregunta es, y ahí nos quedamos, yo te decía, ¿cuál es la importancia de que lo digan en el Pleno de Ministros, en la sesión? O en la votación final. En la votación o en los medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia, Roberto, que lo digan sobre todo la ministra Esquivel y la ministra Batres? Es una decisión de procedimiento con respecto a una solicitud. Vendrán más impugnaciones, Ciro, porque han anunciado los partidos políticos acciones de inconstitucionalidad. Espero que quienes antes sostuvieron la procedencia de las acciones hoy no nieguen su propia trayectoria. Vendrán amparos. Bien. Probablemente vendrán controversias. Lo que está haciendo la Corte es decidir que va a analizar si tiene o no la facultad de invalidar una reforma constitucional. Es una decisión de procedimiento. Sí. Lo que a mí me preocupa, me inquieta, es que en sesión del Pleno, dos ministros de la Corte usen el lenguaje golpista para calificar una decisión de procedimiento y eventualmente para definir el resultado de una facultad que puede tener la Corte, porque en el mundo comparado esta discusión no es nueva. No es una discusión que estemos inventando. Hay enormes cantidades de tinta negra derramada tratando de analizar si hay una estructura inmodificable de la Constitución. La Constitución alemana, por ejemplo, no permite que el poder revisor de la Constitución en un procedimiento de reforma pueda trastocar principios fundamentales como la democracia, el federalismo alemán, los derechos fundamentales. Nosotros reformamos, el país reformó la Constitución para abrirnos a los derechos humanos consignados en tratados internacionales, porque precisamente estábamos interiorizando consensos civilizatorios de la humanidad que no pueden ser alterados por ninguna decisión de un órgano constituido, en este caso el Poder Revisor de la Constitución. Antes del corte me dejaste con una pregunta a la que estoy obligado a responder. ¿Cuál es la importancia de que digan 2 o 3 ministros? No lo están diciendo en una conferencia de prensa, en un artículo de opinión, lo están diciendo en sus intervenciones. Como los diputados y senadores lo dijeron en el Congreso. Y eso es lo que quiero oír. Ciro, el hecho de que no hayamos visto a una oposición poniéndose unas boletas en las orejas o con pancartas en la sesión inaugural de la administración, que no hayan hecho una expresión de desagrado, como hemos... Nos quedamos en expresión de desagrado con Roberto. ¿Se refiere a la sesión del 1 de octubre? Sí, del martes. Sí. El que no hayan hecho una expresión de desagrado. ¿Ya está, Roberto? Bueno. ¿Ya? ¿Roberto? Bueno. Sí, nos quedamos en que la oposición no haya hecho una expresión de desagrado. Ahí se cortó la señal. Adelante, por favor. No significa, Ciro, que todo esté perdido. Yo sí coincido con muchos. Le hace falta a la oposición estamina, motivo, causas, energía, decisión, determinación. Pero insisto, creo que no está todo perdido. Sí, Roberto, pero perdón que te interrumpa. Yo lo he referido a López Obrador. Ahí tuvieron a López Obrador. Es una oposición que no tiene los votos. Es decir, que no va a modificar las decisiones de la mayoría. Yo todavía creo, sobre todo en el teatro político, en el valor de los símbolos. En gran medida, el movimiento que hoy está en el poder es un movimiento que se construyó a partir de muchos símbolos. Yo lo que cuestiono es, yo no vi un solo símbolo el martes. Eso es lo que digo. Yo no digo que todo esté perdido. No lo vi. Con López Obrador, 2 horas allá adentro. Esa es mi crítica. Yo coincido en parte en esa crítica, Ciro, porque en efecto la política es símbolos y había un momento importante en esa sesión, que por cierto López Obrador nunca dejó hablar a los presidentes salientes desde que él está en el protagonismo de la política. No habló Peña Nieto cuando tomó posesión, no habló Calderón, evidentemente. Y no habló él tampoco, él no habló el martes. Él sí habló, no, pero me refiero al presidente entrante. Él sí habló. El presidente se interrumpió
digamos, el momento republicano en el cual el presidente entrante, en este caso la doctora Sheinbaum, dirige un mensaje al Congreso, lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pero Morena o el PRD en su entonces no permitió que lo hiciera Peña, no permitió que lo hiciera Calderón. Esos son los símbolos, y es correcto, será una manera de deslegitimar el inicio de una administración. Tienes toda la razón, los símbolos son importantes. ¿Tú fuiste a San Lázaro? ¿Estuviste en San Lázaro el martes? No estuve en San Lázaro. Tendrías que haberlos visto. Ahora sí que no me invitaron. Tendrías que haberlos visto. Un poco la actitud que llevaban los opositores. Pero bueno, en fin, son percepciones. Yo coincido en que le falta estamina a la oposición. Pero, ¿por qué digo que no todo está perdido? Si no tienen estamina y no tienen símbolos y no tienen votos. Y probablemente narrativas. Y probablemente narrativas. Los votos no se tienen porque los ciudadanos decidieron ponernos a cada quien en su lugar. Sí. Y además con una sobrerepresentación fraudulenta. Yo, Ciro, creo que el pueblo, los ciudadanos, no le dieron la mayoría calificada al presidente para cambiar la Constitución. Tan es así que requirieron el voto de un tránsfuga en el Senado de la República. Un tránsfuga que ya está muy cómodo. Sí, claro. Sí, que ya no está en fuga. Ya no está en fuga. Yo sí creo que sigue en fuga. Sí. Es una fuga política. ¿Cuál fuga política? Es presidente, es secretario de la Comisión de Justicia, con un prófugo de la justicia, de presidente de la comisión, y la oposición no dice nada. Correcto. No dice nada. Yo en eso coincido contigo, le falta estamina a la oposición. Pero ¿dónde yo veo la esperanza, Ciro? Déjame hacer una histórica. El PAN, el Partido Acción Nacional, se funda por una idea que fue la que don Manuel Gómez Morín le quiso sembrar a su maestro José Vasconcelos en 1929. La brega de eternidad, la construcción de una organización permanente, un partido. Se hizo del liderazgo del propio don Manuel, un liderazgo incuestionable, intelectual, política y moralmente hablando. Pero en una coyuntura, Ciro, de la reforma al artículo 3 de la Constitución para socializar la educación pública. Ahí nació el PAN. Yo veo una oposición naciente, una oposición no partidaria, social, en esta defensa de la República y de sus instituciones en la reforma judicial. Bueno. ¿Dónde veo esperanza? En los jueces magistrados movilizados, sin duda, en los jóvenes universitarios que están defendiendo lo que ayer resolvió la Corte, la sensatez, la historia, las normas, los principios, la axiología que está consignada en la Constitución. ¿Sí? Por eso me parece muy relevante lo que pasó. Y por eso tan el uso del mensaje golpista. El golpista. Gracias, Roberto. Buen día. Un abrazo. Gracias. Roberto. Muy buenos días. Antes de ir a pausa, ¿qué dijo la presidenta Sheinbaum de la decisión de ayer de la Corte? Dice de entrada que no han tomado una decisión, que aceptan discutirlo, pero que está fuera de norma, que discutan esto. La presidenta dice que lo que decidió ayer la Corte está fuera de norma. Lo dejamos ahí. Hacemos una pausa y nos lo cuentas completo ahora que regresemos. 8:35, volvemos.